La Asociación de Cuidacoches se siente afectada por la decisión tomada por la Municipalidad de Asunción de licitar el estacionamiento tarifario. Aseguran que 300 familias prácticamente son las más afectadas por esta determinación. La noticia sorprendió a los cuidadores, que siguen reclamando al Estado y a la comuna las promesas incumplidas. Nosotros un cano queríamos pagar que la municipalidad lleve la torta más grande, ¿verdad? Pero ellos siempre querían por el empresa particular, porque ellos tienen la plata, la guita del mundo. Creo que se vendió en 2 millones o 5 millones de dólares, mucha plata que nosotros no vamos a tener eso. Y además, según el comentario del periodista que me llamó hoy, ya se adjudicó la empresa. No me quiso decir el nombre, pero ya está adjudicado. Autoridades decidieron que una empresa privada se encargue del estacionamiento tarifado y solo dé empleo a 200 cuidacoches. Nosotros queremos diálogo y trabajar. Yo en mi caso particular tengo 45 años, tengo registro profesional de Asunción, no puedo trabajar por la edad. No puedo trabajar por la edad, pongo currículo donde quiera, no puedo trabajar. Entonces no es un problema social que el gobierno tiene que solucionar. ¿Cuántas veces metimos mesa de entrada para hablar con el presidente de la República? Nunca no nos recibió. Y también el señor Arnaldo Samaniego una vez nos recibió en su mandato que dijo que iba a solucionar y nunca solucionó. Pura promesa. Todo promesa, todo bla bla para él. La Municipalidad de Asunción abrió los sobres de empresas interesadas en explotar el servicio en 800 cuadras de la ciudad, en zonas del centro, Villamorra, Sajonia, inmediaciones de la Ande y el Palacete Municipal. A la licitación se presentaron 2 consorcios, argentino-paraguayo y uno Israel-paraguayo. Para muchos dice que esto no es trabajo. Para nosotros es trabajo, porque nosotros solamente vivimos de esto. Y hay padres solteros, madres solteras, entonces es preocupante. También el conflicto se traslada hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi, pues este lunes los cuidacoches, que en su mayoría trabajan de manera informal, deberán dejar sus lugares porque, según administradores, se busca limpiar la imagen y por varias denuncias de usuarios que ya pagan por el estacionamiento a una empresa tercerizada. Y los compañeros son 25 compañeros que hace 30, 25 años que están en el lugar, ¿verdad? El gremio forma parte de la Central Nacional de Trabajadores. Existirían al menos 7.000 cuidacoches a nivel país. No descartan movilizarse de manera pacífica. Principalmente para personas que sobrepasan los 40 años, se refleja en las calles y nos toca lidiar todos los días con los afectados. Son personas que por la pobreza se dedican a un trabajo calificado como informal y son los cuidacoches. Muchos conductores temen de los cuidacoches, creen que son malas personas, que las maltratan y que también perjudican a los vehículos. Además, creen que tienen antecedentes policiales. Nosotros nos tomamos 10 minutos del tiempo que hacen en el trabajo los cuidacoches y registramos cada momento que viven ellos al término de un evento. Y este fue el resultado. Para comenzar, un cuidacoches con buen trato entabla un diálogo correcto y ameno con un cliente. Desastre, pero falta un partido, no vaya falta. No, otra semana. A partir de ahí, los conductores confían en los cuidadores y pagan de manera voluntaria. ¿Qué tal? Gracias. A vos, a vos. A vos, amigo. Una semana, una semana, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya está, el que lindo. Paga la gente, sí, paga porque nosotros no abandonamos pues, hasta que termine el partido y eso. Y a la vuelta te paga, 5, 10, eso. ¿A voluntad? Y alguna voluntad. Jefe, gracias jefe. 1 a 1. Sí, ya me pago. Adelante. Sin embargo, están los que se niegan a pagar y buscan eludir a los trabajadores de calle. Uno no vive esa señora ahí, con la mujer 5 y 3 y vacío, ¿eh? No sé si me dio. No quiso pagar. ¿Cuánto tiempo le cuidaste el auto? Y 2 horas. 2 horas. ¿Cómo suele pasar? Suele pasar eso. Hay mucha gente ingrata también. Tiro la abajo. Y de mí acá 1, 2. Y este no, que estaba ahí no cobre. Digo, cobra allí. Y sí, yo cobré hace mucho. Allá tengo el doctor,
Después tengo 2 nomás, ya tengo. Y 3 lares, pues. Muchos miembros de la Asociación de Cuidacoches tienen miedo de poder tener su identificación a mano, de ser miembros de la Asociación de Cuidacoches. Esto por temor a represalias de los clientes, de que puedan ser denunciados. Y además, por lo menos un cuidacoche en promedio tiene en un evento el cuidado de 14 vehículos en una fila de una cuadra. Ahí ya, voy a ver allá. Mis clientes. Inclusive entre bromas, buscan ayudarse entre ellos, debido a que la cantidad de clientes sobrepasa claramente el número de cuidacoches. Pepe, ¿cuál donde cobra ese video? Eso que tenía así, acá, a donde entró la prensa, anda a cobrar. Esta realidad la vemos todos los días. Se origina, según los propios protagonistas, en la ausencia de política laboral para personas que tienen más de 40 años de edad y que todavía deben llevar el sustento diario a la casa. ¿Este es tu único sustento, trabajo? ¿O has dedicado a otra cosa? No, este es mi sustento. ¿Y tenés esposa, hijos? Tengo 4. 4 hijos. ¿Tu señora trabaja también? Trabaja. ¿Alcanza para los 4 o muy poco? Alcanza. Los cuidacoches obtienen en promedio 120.000 guaraníes en 4 horas de presencia en las calles. Llegan horas antes del inicio del espectáculo y se retiran al término. Los que forman parte del grupo de honestos denuncian que existen muchos que se filtran solo buscando asaltar o actuar prepotentemente, exigiendo montos fijos de manera ilegal.